En 1959 la CIA se enfrenta a un nuevo enemigo, Fidel Castro. El hombre que amenaza con extender el comunismo por el patio trasero de los Estados Unidos. En los Estados Unidos temían que estallase una revolución al estilo cubano por toda Latinoamérica. El presidente estadounidense Dwight Eisenhower quiere asesinar a Castro y la CIA recibe el encargo. Pero necesitan a alguien que pueda atravesar su férrea seguridad. Su peculiar arma. Una chica de 19 años llamada Marita Lawrence. Era la elección lógica, porque podía atravesar todas las capas de seguridad que rodeaban a Fidel y además meterse en su cama. He aquí la historia de una de las operaciones más extraordinarias de la CIA. En ella participa la mafia, un ladrón del Watergate y la amante de Castro. Me dijo, ¿has venido a matarme? CIA al descubierto, el complot para matar a Castro. La Habana, Cuba, 27 de febrero de 1959. El plan de asesinato más inaudito elaborado por la CIA empieza con un encuentro casual que se produce en el puerto de la capital de Cuba, La Habana. Una chica germano-estadounidense de 19 años llamada Marita Lawrence está en la cubierta del crucero de su padre, el buque Berlín. Yo estaba a bordo del barco y mi padre estaba durmiendo. Vi venir una lancha que cada vez estaba más cerca. Luego los ocupantes se levantaron y saludaron. Y vi que todos llevaban armas, uniformes verdes y tenían barba. La lancha se acercó mucho. Fidel se agarró a la barandilla, miró hacia arriba y yo hacia abajo. Dijo, voy a subir. Yo dije que no. Él dijo que sí. Y entonces le pregunté que quién era. Él me miró y dijo, soy el comandante Fidel Castro. Fidel Castro es el revolucionario más famoso del mundo. Hace tan solo un mes, a los 32 años de edad, se hace con el poder en Cuba en enero de 1959. Derroca a un dictador respaldado por los Estados Unidos y pone a su pueblo en contra de ese país. Castro se convierte en presidente de Cuba y forja una estrecha alianza económica y militar con la Unión Soviética. Ahora, su amistad con los soviéticos y su deseo de extender su revolución comunista por toda Latinoamérica está causando inquietud en los Estados Unidos. No nos dimos cuenta de que había una amenaza muy cerca de los Estados Unidos hasta que fue tarde y Castro se había hecho con el poder. Y tuvimos que prestarle atención porque Cuba podía convertirse en una base comunista en nuestro hemisferio. Cuba está a solo 144 kilómetros de la costa estadounidense. Cuba estaba muy cerca de los Estados Unidos y era un sitio desde donde podían lanzarse misiles contra el país. Fidel tenía una importante ventaja estratégica. Eisenhower reconoce que Castro representa una grave amenaza para los Estados Unidos que hay que atajar. Pero la joven Marita no sabe nada sobre ese hombre que está a punto de subir al barco de su padre. Me echó una mirada muy insinuante, como tanteándome. Cuando se conocen, la joven Marita Lawrence cae rendida ante el magnetismo de Castro.
Lo miré a los ojos y no hizo falta más. Me conquistó. Me enamoré. Y esa fue la primera vez que lo besé. Luego llegó mi padre. En esa foto estoy yo sentada a la mesa con el primer oficial y Fidel. Y yo retiré enseguida mi mano para que papá no me viese. El padre de Marita invita a Castro a cenar esa noche, antes de regresar con el barco y su hija a Nueva York. Recuerdo que estaba en la cubierta superior cuando zarpamos del puerto, pensando en él y sintiéndome fatal. Tenía que volver a verlo. En cuanto Marita regresa a la ciudad, Fidel Castro la llama y la invita a volver a Cuba. Es el inicio de una apasionada aventura amorosa. No había ni deshecho la maleta. Me dijo, ¿qué tal estás? Te echo de menos, y con su mal inglés me pidió que volviera. Te envío un avión. Y acabé en La Habana con la misma maleta que aún no había deshecho. Una semana después, Marita abandona el barco de su familia y se instala en el ático de Castro, en la planta 24 del Hotel Habana Hilton. Me sentía totalmente aterrada, feliz, frustrada, alocada y muy culpable por no decirles nada a mis padres. Me llevaron a una suite, la 2408, que comunicaba con la 2406. Lo primero que recuerdo es el olor a puro. Era donde él vivía. Miré alrededor y vi sus uniformes. Y oí una música preciosa. Era un disco que nunca paraba, sonaba una y otra vez. Y había botas tiradas y ceniceros con colillas de puros. También vi juguetes. Unos tanques en miniatura. Y luego, un bazooka asomando por debajo de la cama. Allí era donde Fidel vivía. Y aquello me asustaba un poco, pero no tenía otro sitio donde ir. Y aunque intentara irme, el pasillo estaba lleno de guardaespaldas. Aquella era la suite de Fidel. Y me habían dicho, espera, no salgas y espera. Y lo hice. Esperé, esperé y esperé. Entonces, de pronto, oí abrirse la puerta. Él entró, me cogió en brazos y me dio vueltas. Me dijo que me había echado de menos, me habló con cariño y fue un momento que jamás olvidaré. La CIA ha buscado modos de llegar a Castro y acaban de dar con su primera oportunidad. Tendríamos muy buen acceso a Fidel, ya que seguramente tendría una seguridad férrea, con guardaespaldas y protección allí donde fuese. Desde el principio, Fidel Castro tuvo una guardia personal muy buena, comparable a la mejor del mundo. Creó una de las mejores organizaciones de espionaje y contraespionaje del mundo. En Washington, los agentes de la CIA vieron que la joven Marita Lawrence podía ser justo lo que buscaban. Fidel Castro era uno de los principales objetivos del gobierno estadounidense y de la CIA. Así que todo el que lo acompañase, estuviese con él o tuviese relación con él, sería investigado a fondo por la inteligencia estadounidense. La CIA ve que Marita podría ser un activo valioso y estudia todos sus movimientos.
Marita tenía una relación amorosa con Fidel. Eso le daría acceso a su dormitorio y podría atravesar todas las capas de seguridad. Así que el gobierno estadounidense y la CIA se propusieron reclutarla. Nadie podría espiar a Castro mejor que esa chica que era su amante. En abril de 1959, Fidel Castro es invitado a los Estados Unidos por la Asociación de Directores de Prensa. Castro acepta la invitación, esperando ganarse a la opinión pública estadounidense, ya que las tensiones entre ambos países crecen. Marita lo acompaña en su visita de 11 días. La CIA, por supuesto, está allí también. La CIA emplearía el llamado ciclo de reclutamiento de agentes extranjeros, que consiste primero en localizar a alguien que tenga acceso directo a la persona tras la que vas. La localización es muy posible que se hiciese cuando Marita estaba en La Habana, o quizás cuando viajó a los Estados Unidos con Fidel y este se reunió con Nixon. Él vino a Nueva York esperando poder ver al presidente Eisenhower. Pero este no quiso verlo y se lo pasó a Nixon, lo que puso muy furioso a Fidel. Le pareció muy mal que no lo recibiesen con los brazos abiertos como nuevo líder de Cuba. Esa sería una ocasión idónea para fijarse en ella. Sin duda alguna, él iba a entrevistarse con Nixon. Era una reunión de alto nivel y pueden estar seguros de que la inteligencia estadounidense estaba presente en ese encuentro. Entonces investigarían a la persona, sus puntos débiles y estaría abierta a que la reclutasen. Después se acercarían, trabarían amistad con ella y buscarían detalles que pudieran aprovechar. Y por último, le propondrían que trabajara para ellos y participara en la operación. Después de 2 meses felices, Marita descubre que espera un hijo de Castro. Me alegró quedarme embarazada. Deseaba aquel hijo y me pregunto cómo habría sido. Fidel dijo, estupendo. Medio alemán y medio cubano, y yo dije, y estadounidense. Él estaba muy contento y dijo, ahora tendré que hacer otro hospital. Pero Marita comprende que ser la amante de Castro tiene limitaciones. Comprendí que él le pertenecía a Cuba. Lo dejó bien claro. Para él, Cuba estaba por encima de todo. Era su gran amor. A los estadounidenses les preocupa cada vez más la popularidad de Castro. Fidel Castro tenía un carisma tremendo. Cuando conquistó el poder el día de Año Nuevo de 1959, había bajado de las montañas de Cuba después de 2 años de guerrilla y se convirtió en el héroe del pueblo cubano. Era un hombre joven, de 32 años, y tenía cierto atractivo, con la barba y el uniforme, que se cuidaba de cultivar. Casi nunca se le veía sin uniforme de guerrillero. Era admirado en gran parte de Latinoamérica, sobre todo entre la juventud, entre los universitarios y los nacionalistas y, por supuesto, por la izquierda radical. A las pocas semanas de conquistar el poder, Fidel empezó a atacar de forma estridente a los Estados Unidos en sus discursos. Criticó su política una y otra vez. Si a los estadounidenses no les gusta lo que ocurre en Cuba, que vengan con los marines y entonces habrá 200.000 gringos muertos. Aunque los imperialistas yanquis preparen un drama sangriento para el continente, no podrán aplastar la resistencia del pueblo. Solo provocarán el odio universal contra sí mismos. Y ese drama también provocará la muerte de su sistema avaricioso y carnívoro.
Estamos a finales de 1959 y las relaciones cubano-estadounidenses se deterioran con rapidez. Quedó claro entonces que Fidel no pensaba instaurar un régimen democrático con respeto a los derechos humanos. Empezó a apoyar ataques violentos contra líderes latinoamericanos. Exportaba con agresividad la revolución cubana a otros países. Y en Washington cada vez tenían más claro que debían hacer algo al respecto. Y ahora el gobierno estadounidense comprende que debe liberarse de Castro. La CIA gozaba de mucho respeto entonces en Washington y se creyó que lo mejor era una operación encubierta contra Castro. La Habana, Cuba, octubre de 1959. Lo que ocurre a continuación es un episodio extraño y misterioso. Pero después hará que Marita entre en contacto con la CIA. Marita está sola en el ático de Castro de la Habana Hilton. El nacimiento de su hijo está previsto para principios de diciembre. Marita acaba de pedir el desayuno. Todo iba bien. Engordaba y me preparaba para el parto. Había pedido el desayuno y me bebí la leche. Me sentí mareada, pero creí que sería consecuencia del embarazo. Pero no. Todo lo que recuerdo es que me caí en la cama y me desmayé. Luego desperté en un coche. Me llevaban a algún sitio, estaba medio dormida y luego me desmayé. Los recuerdos de Marita sobre lo que pasó después son confusos. Solo recuerda algunas imágenes borrosas de lo ocurrido. Lo siguiente que recuerdo es que vi luces, una luz encima de mí, y gente que discutía y maldecía en español. Discutían sobre Fidel. No sé si con él, sobre él, contra él o a favor, no lo entendí bien. Y no recuerdo si estaba vestida o no, pero alguien me movía adelante y atrás. Marita está embarazada de 7 meses y medio e intuye que algo le está ocurriendo a su bebé. Sentí un dolor horrible, tremendo, pero estaba medio ida. Pensé que el bebé había nacido. Por un momento oí llorar a un bebé. Yo tenía una aguja en el brazo y el dolor era insoportable y me sentí mojada. Eso me asustó y empecé a llorar. Y eso es todo lo que recuerdo. Luego volví a despertar en mi suite. Marita está tan enferma que uno de los ayudantes de Castro prepara su traslado a Nueva York para que reciba tratamiento urgente. Hay agentes del FBI esperando cuando el avión aterriza. El FBI me recibió en el aeropuerto y me llevaron directamente al Hospital Roosevelt, protegida por el FBI y rodeada de agentes. Sin saberlo Marita, es el comienzo de su participación en el complot de la CIA para matar a Castro. Tras un aborto forzado, realizado tras narcotizarla y secuestrarla en la residencia de Castro, Marita sufre ahora septicemia y necesita una intervención urgente. Está a punto de descubrir lo que le ha pasado realmente. Estaba claro que le habían provocado un aborto en La Habana. Lo que faltaba por saber era si había sido cosa del gobierno cubano
del estadounidense o de la CIA. Y basándome en mis conocimientos sobre el tipo de operaciones que se realizaban entonces, no creo que fuera cosa de la CIA. Más bien creo que pudo ser idea del propio Castro. Tuvo varias amantes. Es muy posible que Marita no fuera la única. Y si nacía un hijo, le habría causado problemas políticos. Los agentes de la CIA empiezan a usar el aborto para volver a Marita contra Castro. Si Castro estaba tras el aborto forzado, sería la mejor baza para reclutar a Marita, porque se sentiría engañada, no solo en el plano amoroso, sino por la pérdida provocada de su hijo. La CIA inicia ahora el plan para convertir a Marita en su asesina. El siguiente paso del reclutamiento es la conquista. En esa etapa se acercarían a Marita y empezarían a convencerla. Primero, los agentes de la CIA hacen de poli bueno e intentan ganarse su confianza. Después de la estancia en el hospital, me permitieron volver a casa custodiada las 24 horas para recuperarme física, mental y emocionalmente. Estaba rodeada todo el día de agentes que me daban lo que, según decían, eran vitaminas. Y se turnaban para vigilarme día y noche sin descanso. Tras investigarla, la agencia ya conocía las debilidades de Marita y para convencerla empezarían a recurrir a ellas. Yo estaba destrozada. Me sentía triste y sola. La habían traicionado, le habían arrebatado un hijo que ella quería y deseaba tener. Estaba psicológicamente traumatizada y había acabado en un hospital estadounidense sola, así que hicieron hincapié en todo eso. Empezaron a convencerme de que me vengara de él por lo que me había hecho, que me desquitara. Él no movió ni un dedo, la dejó sola, así que no era la persona que ella había creído. Tenía 19 años. Era muy inocente en asuntos de política, de relaciones internacionales o de relaciones amorosas. Intentarían convencerla de que los estadounidenses eran los buenos y Fidel Castro el malo. Repetían cosas una y otra vez. Fidel hizo esto, Fidel hizo aquello y hizo lo otro. Yo sufría ataques de llanto en los que me hacía un ovillo y lloraba a mares. Gritaba por mi bebé, arrojaba cosas y ellos me daban pastillas para calmarme. Decían, es producto de la rabia y debes hacer algo para liberarte de esa rabia. Antes de que los agentes de la CIA puedan seguir adelante con Marita, deben cerciorarse de que les ha dicho la verdad sobre su pasado. El segundo paso importante es investigar a la persona, al objetivo. Es algo esencial, porque hemos tenido bastantes casos de activos que se han convertido en agentes dobles o que ya lo eran. Por tanto, para investigar en este caso a Marita, la agencia tendría que comprobar toda la información que había dado, sus viajes a La Habana, se comprobaría todo el historial de sus viajes, a qué personas había conocido allí, si tenía acceso a ellas, y la operación no seguiría adelante hasta que la agencia comprobara que los datos aportados por Marita eran de fiar. Después de trabajar sobre su relación personal con Castro, plantando la semilla de que él era el malo, ahora deben atraerla políticamente hacia su bando. Los agentes de la CIA empiezan a profundizar más en el pasado de Marita. Ella les cuenta que nació en Alemania el 18 de agosto de 1939 y que 2 semanas después su país había invadido Polonia. Lo único que recuerdo de la guerra es lo mal que lo pasé. Los agentes averiguan que su padre, Heinrich, era un capitán de submarinos alemán.
Marita les dice que su madre, Alice, trabajó como espía para la resistencia francesa y los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que recuerdo de ella es verla en el sótano donde transmitía en Morse. Marita dice que en 1944 a su madre la descubrieron y se la llevaron al campo de concentración nazi de Bergen-Belsen. Marita, por entonces con solo 5 años, la acompañó allí. Estuve encarcelada en un hogar de las SS y luego me trasladaron a Belsen. Al terminar la guerra en 1945, el campo de concentración de Belsen fue liberado y Marita dice que al fin la rescataron. Un chofer de ambulancias británico me encontró medio muerta bajo un camastro en Belsen y me sacó de allí. En 1950 la familia se traslada a los Estados Unidos. Acaba afincándose en Nueva York y la vida empieza a mejorar para Marita. La historia de la brutal infancia de Marita en Alemania permite que los agentes de la CIA apelen a su lealtad hacia su país de acogida, el país que la ha hecho feliz y el que ahora Castro amenaza con destruir. Tras plantar la semilla de que Castro es el malo en su relación, hacen ahora hincapié en su odio hacia los Estados Unidos. Le dijeron que Castro estaba decidido a invadir los Estados Unidos y derrocar al gobierno, que él era el malo y que estaba aliado con los rusos. Él no le había contado nada de eso, ella no lo sabía. ¿No lo sabías? No, eres tonta y estabas ciega. Me maldecían, me mantenían en la habitación, no abrían la ventana, no me dejaban salir, me traían la comida. Me sentía encarcelada y no dejaban de repetir. Aquí tienes más pruebas, ¿lo ves? Es un comunista, no es más que un maldito comunista y tienes que hacer algo. Tras haberla ablandado, los agentes se sinceran y le piden que se una a ellos. El último paso del reclutamiento es el enganche. Es cuando le pides a la persona que trabaje para la CIA y por ende para el gobierno estadounidense. La CIA me dijo, ahora puedes trabajar para nosotros. Tras semanas convenciendo a Marita, ella accede a unirse a ellos. Y es ahora cuando los agentes de la CIA al fin desvelan el verdadero propósito de su misión. Queremos que lo elimines. Yo dije, ¿cómo dicen? ¿Se refieren a que lo mate? Y dijeron, no utilizamos esas palabras. Se trata de neutralizarlo. ¿Puedes echarle algo en la comida para envenenarlo? Será un momento y luego te vas. Les dije que no podía matarlo. La CIA ahora le describe el horror de un mundo bajo el control de Castro e intenta convencer a Marita de que el futuro de los Estados Unidos está en peligro. Tendrían que convencerla de que Castro la había traicionado, que su único fin era invadir los Estados Unidos y derrocar al gobierno, que las vidas de millones de estadounidenses estaban en peligro, que la democracia estadounidense peligraba, que incluso podía estallar una guerra nuclear y que ella podía impedirlo. Y empecé a creerlos. Me dijeron que sería una buena ciudadana y yo quería ser buena, no quería ser mala. Le dijeron que debía hacerlo no solo por ella, sino por los Estados Unidos y todos los estadounidenses. Dijeron, está a 144 kilómetros, así de cerca. Casi podrías ir a pie. Es como saltar un charco. Así de cerca está. Piénsalo, Marita, salvarás al país de las maldades del comunismo. Me dijeron que mi madre estaría orgullosa y ellos también. Y que tendría una estrella en la sede de la CIA en Langley. Finalmente parece que la táctica de la CIA ha funcionado.
Me convencieron poco a poco. Y pensé que a lo mejor no se equivocaban tanto. Si Fidel era imprevisible, podría pulsar el botón. Si le echaba algo en la comida y lo envenenaba, impediría una invasión. Y entonces decidí que tenía que volver y matarlo. Hacia finales de diciembre de 1959, la CIA necesita estar segura de que es una agente de fiar, así que la envían de nuevo a Cuba. La Habana, Cuba, diciembre de 1959. Marita entra en el país como turista, pero su verdadera tarea es ver cómo reacciona Castro al ver a su amante tras estar 6 semanas recuperándose en Nueva York. La CIA quería que no pasara mucho tiempo lejos de Fidel, para que no creyera que me había cambiado de bando y que ahora trabajaba para ellos. A Marita la enviaron de vuelta a La Habana para aprobarla. Y obviamente si era agente doble o si les había dado información falsa, al volver a La Habana se quedaría allí. Yo tenía las llaves de la suite 2408 y podía entrar y salir cuando quisiera. Los juguetes seguían allí, la música también, las botas y su ropa seguía en el armario. Por tanto, si volvía allí y se comportaba como le habían dicho los preparadores, si hacía todo lo que le habían pedido, y después regresaba a los Estados Unidos, todo indicaría que ahora era un activo de fiar. Marita pasa la prueba. Ahora la CIA prepara el plan de asesinato. Miami, Florida, enero de 1960. La CIA le dice a Marita que vaya a Miami para reunirse con un hombre llamado Frank Sturgis. Antiguo miembro de los Marines, Sturgis lucha al lado de Fidel Castro en la década de 1950 y luego es su jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea. Pero cuando Sturgis ve hacia dónde va la revolución de Castro, cambia de bando y ahora trabaja para la CIA. Algunos periodistas lo calificaban como un auténtico James Bond y lo era. Utilizó más de 30 alias distintos en su carrera como espía y como asesino. Viví con Frank durante un año en Miami, cuando yo estaba en la universidad, y tenía un cajón lleno de identificaciones falsas, algunas de países sudamericanos. Estaba claro que era un hombre de acción. No se limitaba simplemente a hablar de sus ideas. Creía firmemente en las libertades que tenemos en los Estados Unidos. No le gustaba el comunismo, no le gustaba el control total sobre la vida del individuo y luchó contra esas ideas. Puede decirse que hizo la guerra contra Fidel Castro. Cuando Marita Loren se reunió con Frank Sturgis en enero de 1960 para ejecutar el plan de asesinar a Fidel Castro, Frank trabajaba mano a mano con la CIA para acabar con el régimen castrista. Me contó que Marita era una veinteañera muy inteligente, guapa y segura de sí misma. Le había impresionado mucho su madurez para ser tan joven. Y así fue como Marita se vio metida en el escenario político mundial, debido a su relación con Fidel. La tarea de Sturgis es buscar el arma adecuada para que Marita asesine a Castro. ¿Será mejor una pistola o un cuchillo? Finalmente, se decide por pastillas de veneno. Para hacerse con el veneno, Sturgis recurre a una fuente insólita para obtenerlo. Cuando Frank me contó lo ocurrido, le pregunté dónde había conseguido el veneno. Me miró y me dijo que de unos amigos. Le pedí que concretase y dijo, digamos que de una familia amiga muy unida. Por supuesto, supe que estaba hablando de la mafia. La idea de que la CIA trabajase con la mafia no es tan descabellada.
La mafia había controlado gran parte del juego en Cuba durante 50 años, pero cuando Castro llegó al poder, los expulsó. La mafia sabía que si Castro desaparecía, podría volver a Cuba. A la mafia y a la CIA les interesaba librarse de Fidel, así que todas esas circunstancias confluyeron en el plan. Está claro y hay pruebas documentales de que entre 1960 y 1965 la CIA recurrió a la mafia para obtener el veneno que se usaría concretamente contra Castro. El motivo para hacerlo es que la mafia podía conseguir el veneno de forma ilegal, algo que el gobierno estadounidense no podía hacer o que los agentes de la CIA preferían no hacer. Sturgis le da a Marita las pastillas que contienen toxina botulímica. El arma se ha elegido con cuidado. El veneno es indetectable. Se disuelve por completo y es invisible en un líquido. No tiene olor ni sabor. Es más, será fácil de usar para alguien con sentimientos por el sujeto, porque la muerte no será desagradable. Se lo pintarían como algo muy fácil, porque no tendría que apretar el gatillo de un arma. No habría violencia. El veneno sería una forma piadosa de matarlo. La forma más suave e indolora de hacerlo. Castro no sufriría nada. La CIA ya tiene a su agente y el arma ejecutora. Solo queda poner a la asesina en marcha. El problema al que ahora se enfrenta la CIA es que Castro no tiene rutinas ni hábitos fijos, lo cual contraría bastante a los agentes. En un momento puede estar en La Habana y al siguiente en el otro extremo de la isla. Ni siquiera sus más allegados saben dónde pasará la noche. No tenía horarios ni agenda. Nadie podía fijar una cita con él. Siempre llegaba 6 o 7 horas tarde. Nunca miraba el reloj. Iba y venía a su antojo. Nadie sabía jamás lo que iba a hacer. Era un objetivo bastante difícil, así que tendrían que buscar una rutina, un hábito, algo que hiciera con regularidad, para poder prepararlo todo con antelación. Finalmente, los agentes de la CIA encuentran algo. Castro aparece con regularidad en televisión para contarle a su pueblo cómo se benefician todos con la revolución. Los agentes de la CIA descubren que cuando va a dar un discurso televisivo en directo, se queda en su ático de La Habana Hilton. Después de Año Nuevo, la CIA envía a Marita de nuevo a La Habana para asesinar a Castro. Le dicen que tienen información de que estará en el ático esa noche. Fue una de las épocas más tensas de la historia estadounidense. Por la actividad militar y de espionaje durante la Guerra Fría y por nuestra relación con Rusia y su conexión con Cuba. Así que esta operación sería de crucial importancia para la CIA y el gobierno estadounidense. Estaba en el avión e iba a Cuba a matar a Fidel. Las pastillas me ponían nerviosa. A Marita le aterra que la detengan en la aduana. Decide tomar precauciones y esconder las pastillas de veneno. Fui al baño, las metí en un tarro de crema facial y me sentí mejor. Me sentí más segura de poder pasar la aduana. El trayecto de 144 kilómetros desde Miami a La Habana lleva unos 30 minutos. Marita pasa por la aduana sin problemas.
Parece que el truco de la crema ha funcionado. Ahora se dirige a la Habana Hilton, a la suite de Fidel Castro. Me sentí importante, me sentía como atrapada y sin poder escapar. Y pensaba que salvaría a muchos estadounidenses si mataba a aquel hombre. Entré en la suite y me metí en el baño. Cerré la puerta, rezando para que Fidel no entrara. Estaba nerviosa, porque tenía la vida de aquel hombre en mis manos. Y todo por aquellas pastillas de veneno. Tenía el corazón encogido. Estaba totalmente aterrada. La misión de Marita es echar las pastillas en la bebida de Castro para asesinarlo. Pero están cubiertas de crema facial, que se pega a ellas como si fuera cola. Intenté limpiar la crema de las pastillas. Me entró el pánico. Por Dios, no lograba coger las pastillas. Entonces Marita intenta abortar la misión como sea. Las cogí y las tiré al váter. Pero no desaparecieron, se quedaron flotando. Estaba aterrada. Me pareció oír la puerta y que Fidel entraba. Seguí tirando de la cadena. Una pastilla desapareció y otra no. Yo apestaba crema y entonces entró Fidel. Dije, Fidel, te quiero, he vuelto, voy a quedarme. Y todas esas cosas. Él se tumbó en la cama como si nada. Dijo, ¿has vuelto? ¿Qué has hecho? ¿Estar con esos de Miami? Y cuando dijo eso, pensé, madre mía, lo sabe. Lo sabe. Me miró y sacudió la cabeza. Entonces... se desabrochó la pistolera y la dejó sobre la lámpara. Sacó la pistola de la cartuchera. Pensé que iba a dispararme. Pero entonces le dio la vuelta y me la dio. Me miró y me dijo, ¿has venido a matarme? Estaba indefenso, vulnerable. Se quedó como pensando. Tiene la pistola en la mano. ¿Qué hará? ¿Quién será realmente? Por un momento lo vi algo nervioso. Luego le dio una calada al puro, cerró los ojos y dijo, nadie puede matarme. Nunca. Nunca podrá matarme nadie. Yo expulsé el cargador de la pistola, la devolví a la cartuchera y entonces él dijo, ven aquí. Y ahí acabó todo. Pude haberlo matado, pero no lo hice. Me metí en la cama con él y él descolgó el teléfono. Estaba aliviada por lo de las pastillas. Hasta tenía miedo de que mi neceser de maquillaje saliese andando del baño. Pero hice el amor con él. Y fue tan hermoso como siempre. Aunque faltaba algo. Y era el bebé. Esa misma noche, Marita regresa a Miami y le cuenta a la CIA que no ha podido matar a Castro. Frank pensaba que Marita había perdido el valor durante la misión debido a lo que sentía por Fidel.
Sus sentimientos habían vencido y ella no fue capaz de dar el paso de quitarle la vida. La CIA no siempre tiene éxito en sus planes. Ha fracasado algunas veces. El público no lo sabe porque es un mundo cerrado y secreto. Pero el fracaso no es algo nuevo para la CIA. Así que si Marita no había tenido éxito, la agencia pasaría al siguiente plan. Y eso fue lo que hizo. El fracaso de Marita indica a la CIA que debe buscar otro modo de llegar hasta Castro. El de Marita fue el primer intento de asesinar a Castro. Y es lo más cerca que alguien ha logrado llegar hasta él. Desde entonces, ha habido unos 638 complots para matarlo, con opciones como una invasión de la isla, puros explosivos, plumas envenenadas y ataques con francotiradores. Todos han fracasado, y Castro, que es uno de los jefes de Estado del mundo con más años en el poder, todavía sigue vivo. Ha sobrevivido a bastantes atentados. Solo unos cuantos fueron planeados por el gobierno estadounidense. Muchos otros tuvieron apoyo de exiliados cubanos que se oponían con vehemencia al régimen de Castro. Fidel sobrevivió porque creó una maquinaria de seguridad interna poderosa e implacable. No tenía piedad con nadie. En cuanto atisbaba la más mínima oposición, fuese de algún grupo de cubanos dentro de la isla o de alguien destacado del gobierno cubano, eso bastaba para su exterminio político y puede que incluso su ejecución. Un año después de que Frank Sturgis le diese a Marita el veneno, ayudó a la CIA a planear la invasión de la Bahía de Cochinos para acabar con el régimen castrista. Luego acabó detenido como uno de los ladrones del Watergate, enviados por el presidente Richard Nixon a asaltar la sede del Partido Demócrata en Washington. Sturgis estuvo encarcelado 13 meses. En cuanto a Marita, siguió trabajando contra el gobierno de Castro. Durante una recaudación de fondos conoció a otro dictador, el expresidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Marita se enamoró de Pérez. Tuvieron una hija y una aventura breve. Después él acabó encarcelado por malversar $200 millones. En 2000, Marita regresó a La Habana esperando poder ver a Fidel Castro de nuevo. Pero él se negó a verla. Hoy, ella sigue viviendo en Nueva York.